Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales, bienvenidos una vez más al podcast Platicando con Carlos. Un abrazo caluroso para todos a propósito del calor que nos embarga aquí en Managua y en todo el territorio nacional. Este rico calor que estamos disfrutando, ojalá que usted le esté pasando bien. Recuerde hidratarse lo suficiente, estar ahí en lugares fresquitos dentro de la casa. Además, si usted, digamos, no tiene árboles en su casa, pues busque los lugares que son de tierra. Si tiene patio de tierra, bendito sea, porque puede regar bastante y puede sentarse en un lugar fresquito ahí a leer y a pasar la hora de peor sol, ¿verdad? Que es después de mediodía, entre la 1 y las 4 de la tarde, mis hermanos. Así es que tenemos que cuidarnos mucho. Bienvenidos al podcast. Hoy llegamos al episodio número 24 y estamos contentos de poderles acompañar a través de A Viva Voz Radio y a través de Nexo TV, y estamos creciendo más y más y más en las redes sociales. Y para que sigamos creciendo, usted tiene que apoyarnos. ¿Sabe de qué manera? Bueno, simplemente reaccionando a nuestro contenido. Volvemos loco al algoritmo de Facebook y de YouTube y de todas las redes sociales, para que nos recomiende más y más a más personas cada día y que puedan recibir este contenido relevante y de edificación para sus vidas. El día de hoy tengo un programazo que me gusta, un programa que desde mi concepción creo que es un programa para dar aliento, un programa para animar a los hermanos en Cristo. Es un programa para recordarles que Dios sigue haciendo milagros, para recordarles que Dios sigue vivo y sigue trabajando en la vida de sus hijos. Hoy vamos a tener un testimonio con un amado hermano que se llama Víctor Bellorín. El hermano Víctor pasó una etapa terrible de tribulación en la parte física. Él recibió un diagnóstico de cáncer hace algunos años y pasó una de las etapas más duras de su vida. Si usted que nos ve o nos escucha ha pasado ese tipo de etapa, ha sido diagnosticado recientemente o hace algún tiempo de cualquier tipo de enfermedad, este programa no se lo puede perder. Pretendemos con este programa llenarle de fe, animarle, y que a medida que usted escucha el testimonio de nuestro hermano Víctor pueda recibir también esa impartición de fe de parte del Señor. No se lo vaya a perder. Además, si usted nunca ha pasado un proceso de enfermedad, pero conoce a alguien, compártale este link, mándele este programa, dígale: mira este programa que te va a servir y te va a recordar que Dios está presente en medio de tu proceso. No se lo vaya a perder, entonces compártalo, interactúe, comente en este podcast Platicando con Carlos, episodio número 24. Vamos a irnos a la pausa y cuando regresemos estaremos ya con nuestro invitado del día de hoy. Queridos amigos, estamos de regreso en el podcast Platicando con Carlos y como se los dije antes de la pausa, hoy estoy con mi hermano Víctor Bellorín. El hermano Víctor pasó una de las etapas que realmente el ser humano a veces teme. Yo creo que no hay quien en algún momento de su vida se ha puesto a pensar y a meditar y a temer incluso pasar por una etapa de salud física con una enfermedad que podría llegar a ser terminal. Y de hecho el cáncer es una de las enfermedades más mortales en el mundo. Y aunque hay algunos tipos de cáncer que tienen más acceso a tratamiento y que el porcentaje de efectividad sea mayor, hay otros que son realmente mortales. Incluso eso depende de en qué etapa de la enfermedad es diagnosticada. Así es que lo que pretendemos, como les decía antes de la pausa con este programa, y ahora presento al hermano Víctor, es precisamente traer consuelo a aquellas personas que nos ven y han atravesado por una etapa así, o a lo mejor está atravesando por esa etapa en este
este momento estás batallando con una enfermedad que te parece que no hay solución, que Dios no te escucha, que Dios no te ha abandonado, queremos dejar un mensaje claro en este programa, y es que Dios sigue haciendo milagros y no se ausenta de la vida de sus hijos cuando atraviesan este tipo de procesos. A vos que nos estás viendo y estás pasando por una batalla así, no dejes de ver este programa, no te vayas, no vayas a otra página, no sigas navegando en internet, quédate con nosotros los próximos minutos porque queremos contarte lo que Dios ha hecho en la vida del hermano Víctor y que también puede hacerlo con vos. Hermano Víctor, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación y qué bueno primero saber lo que Dios ha hecho con usted. Así es, gracias hermano Carlos también y a cada una de las personas que nos sintonizan. Hermano Víctor, comencemos por el principio, ¿verdad? ¿Cómo fue que se dio cuenta que tenía la enfermedad? Obviamente hubo un diagnóstico, pero me refiero a que hubo algún síntoma, empezó a sentir algo en su cuerpo extraño, más allá de lo normal. ¿Cómo fue esa etapa? Sí, previamente al diagnóstico, que fue el 17 de noviembre del 2022, hubieron alrededor de unos 2 meses previos con una inflamación en la pantorrilla derecha, propiamente en lo que se llama, se conoce como inflamación de tejidos blandos. Uh-huh. Y empecé a experimentar un cansancio, pero era extraordinario, una fatiga bastante crónica. Bueno, toda la vida, pues, de forma eventual, me acostumbré a hacer bastante deporte, a veces iba al gimnasio, Uh-huh. pero en ese momento de mi vida era una fatiga crónica. Y fui previamente 2 veces al hospital. Solamente me recetaron pues diclofenac en gel, diclofenac también tomado y nada más. Luego de esos 2 meses, cuando a mí me realizan un hemograma, que es un examen de sangre para ver todo lo que son los recuentos celulares, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina, hematocrito, etcétera, etcétera, es que se me encuentra un porcentaje elevadísimo de casi 250,000 glóbulos blancos o leucocitos. Wow. Sí. Sí. Entonces, posteriormente a eso, bueno, eso produjo en los médicos una alarma. Esa es una exageración. Solo, ¿Sí? Yo sé que no somos médicos, pero el tema de los leucocitos que normalmente se elevan cuando hay una infección, Sí. pero obviamente la elevación no es tan grande cuando se trata de una infección, digamos que es común, exacto, Sí. una infección renal, una infección en la garganta, Uh-huh. etcétera. Pero ese número que menciona es Demasiado. realmente altísimo. Era una Uh-huh. cantidad, una cifra exorbitante, y posteriormente a eso fui sometido a lo que es el aspirado de médula Uh-huh. o biopsia. Ese es para buscar el diagnóstico final. Exactamente. Ajá. Y ahí, en cuestión de horas, fue prácticamente todo el día, desde la mañana, 22 de noviembre del 2022, si no mal recuerdo, fue un día jueves. Ya como a las 4 o 5 de la tarde es que yo recibo el diagnóstico. Imagínense, hermano, de que ese día estaba de cumpleaños mi hija menor y habíamos hecho como familia una celebración Wow. en casa con la familia, los primitos de ella. Solo estaban de esperando a que clase. usted llegara. Totalmente. Bueno, yo no había dicho eso, pero también lo quiero mencionar porque es importante el papel de la familia, el papel que juega la familia en este tipo de situación. de situaciones, de procesos, es muy importante. Y el hermano Víctor está casado con la hermana Carlita Bravo, que ya conocemos desde hace mucho tiempo. Tienen 2 niñas, ¿verdad? 2 niñas, de 12 y de 8 niñas años. de 12 y de 8 años. Sí. ¿Cómo reaccionaron ellos al diagnóstico? ¿Se los dio a conocer ese día? Supongo que su esposa sí lo supo ese día. ¿Cómo fue ese Sí, momento? de hecho, mi mamá, que es médico, la llamó por teléfono porque yo realmente en ese momento había entrado como en un shock. Fue como decimos los nicaragüenses, como un balde de agua fría que me cayera encima. Entonces yo le dije a ella que le diera la noticia, ella la llamó y le dijo, está sentada, le dice. Cuando mi esposa escucha esa palabra, esa frase, le pregunta, le dice, doña Marta, ¿qué pasó con Víctor? ¿Qué sucedió? Y claro, como toda buena esposa, al ver que como esposo y padre de familia me había ausentado prácticamente todo el día, eso produjo también un reclamo. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde está? Uh-huh. Y aquí y allá, hasta que ella le explicó cuál había sido el motivo de mi ausencia. Una serie de exámenes desde las 8 de la mañana hasta las 4:30, 5 de la tarde prácticamente en la Wow. clínica.
Y bueno, cuando ella le dice la noticia o el diagnóstico, pues como toda esposa y como todo ser humano, ella se suelta en llanto, preocupada, pero claro, al saber que estaba en la celebración, estaban las niñas, y ya habían invitado, trató de disimularlo un poco, y posteriormente hablamos ya cuando ya estaba en la casa y había terminado toda la actividad. Wow. Fue con las niñas también un proceso de abordaje paulatino, porque obviamente no es lo mismo un adulto cuando recibe una noticia a niños o adolescentes. Claro, ellos no lo digieren de la misma manera. Exactamente, no lo expresan, no gestionan emocionalmente de la forma que un adulto. Hermano, ¿cuáles fueron los primeros pensamientos que se le vinieron a la mente cuando el médico, primero díganos, para la gente que nos ve, cuál fue exactamente el diagnóstico que le dieron y cuáles fueron los primeros pensamientos que atravesaron su mente? Bueno, el diagnóstico fue de una leucemia linfoblástica aguda, conocida por sus siglas como LLA. Existen 200 tipos de cáncer aproximadamente, hermano Carlos, y existen en lo que tiene que ver la parte de las leucemias, que no es más que un cáncer en la médula ósea. Existen varios subtipos, como por ejemplo la leucemia mieloide, pero en el caso mío fue una leucemia linfoblástica o linfoide, es decir, que afecta lo que tiene que ver el sistema inmunológico. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros pensamientos? Bueno, primero, me voy a morir. Yo en ese tiempo tenía 39 años. Casi inevitable ese pensamiento. Sí, ¿no? y la forma en la que me abordaron con el diagnóstico. Yo me puse a pensar, bueno, estoy joven, tengo una familia, mis hijas están pequeñas, estaba empezando a trabajar pues, en la institución donde laboro, gracias a Dios hasta la fecha. Luego, ¿dónde está Dios? O sea, surgen muchas interrogantes, hermano Carlos. ¿Por qué a mí, por ejemplo? Claro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si he servido a Dios durante muchos años, he ido a la iglesia, oro, esto, lo otro? ¿Por qué me sucede esto a mí? O sea, son tantas interrogantes y como dicen, son emociones encontradas, sentimientos encontrados, de angustia, de temor, de inquietud, de incertidumbre. Claro, hay ansiedad seguramente. Hay mucha ansiedad y obviamente poco a poco con el pasar del tiempo, el apoyo de Dios sobre todas las cosas, mi familia que estuvo presente, mis padres, mis amistades, hermanos de la iglesia también, fue que no lo fuimos aceptando, pero fuimos asimilando una noticia y un proceso para poder combatirlo. Exacto. Y tomar las medidas espirituales, emocionales y de medicina tradicional y también complementaria como la medicina natural, porque algo que a mí me ayudó mucho y hasta la fecha yo siempre tomo lo que son mis té, como por ejemplo el té de guanábana, el té de equinacia también, además del tratamiento tradicional que debemos de seguir porque tampoco podemos descartarlo. Ok, ¿cómo fue ese proceso entonces? Ya comienza la etapa de tratamiento, entiendo que estuvo una parte en Nicaragua, sí. Luego viajó a otros países. Cuéntenos cómo se vivió esa etapa desde dentro, desde el núcleo familiar. Pues inmediatamente se hizo todo el proceso, ¿verdad? Para el tratamiento, empecé con un tratamiento oral, con una quimioterapia oral y posteriormente lo que se conoce como la quimioterapia intravenosa. Que es la que bota pues, el cabello, las cejas, las pestañas. La famosa, hay un medicamento que se llama adriamicina, claro, o la quimio roja. Eso es que lo conectan, lo canalizan. Exacto, y uno lo conectan a una bomba. Pasa 1 o 2 horas. 2 horas, 3 horas. Por ejemplo, hay quimioterapias que son bajo internamiento y pueden ser hasta una semana completa, 24/7. Wow. Entonces uno va conectado a una bomba. Y ahí pasa, tiene que hacer sus necesidades, está durmiendo, tiene que ir al baño incluso. A mí me tocaba ir a veces al baño con la misma bomba y con mucho cuidado porque uno está canalizado y de tantas punciones que yo tuve, las venas se me resecaron. Entonces tuvieron que optar a lo que tiene que ser, o a lo que tenía que ser con catéter. Yugular, catéter, se le llama subclave también. De ingle,
de brazo Claro, periférico. el catéter ya es un procedimiento más invasivo porque entra al cuerpo, Y ¿verdad? uno se expone mucho a infecciones. Tiene su riesgo. sí, Tiene por mucho supuesto. riesgo. De hecho, que en mi caso, a veces habían momentos donde posteriormente a la quimioterapia uno entra en una etapa que se llama aplasia medular, Ujú. porque la quimioterapia baja todo lo que son las defensas del sistema inmune y uno está más expuesto que nunca. Entonces es Sí. donde el personal médico y las visitas son restringidas y tienen que entrar con todas las normas de protocolo y de indumentaria necesaria para la protección del paciente o el aislamiento inverso que se conoce. Ujú, ujú. Entonces en ese momento uno estaba expuesto y a veces había momentos, hermano Carlos, que 3, 4 días y el catéter ya se me infectaba. Yo cuando ya sentí un dolor en el catéter o Sí. en la parte del cuerpo, yo Ya era un le aviso. avisaba. Le avisaba a los médicos o a los enfermeros de turno, ya siento el dolor. Revisaban y efectivamente estaba rojo. Sí, era muy peligroso. Hermano, Totalmente. ¿a qué países viajó? ¿Dónde recibió atención? Bueno, después de los 6 ciclos de quimioterapia, entre ellos uno de 45 días y 4 internamientos en UCI, unidad de cuidado intensivo con infecciones, un choque séptico también, un herpes zoster, creo que se Ajá, llama. Sí, sí, sí. Llega un momento en el cual el médico, el hematólogo, me dice, bueno, tu situación es algo refractario, es decir, después del mes de aplicarte el ciclo, porque entre cada ciclo hay un tiempo de descanso, Ajá. que son de 1 a 2 semanas. Volvían a levantarse exponencialmente lo que es el porcentaje de los leucocitos. Entonces, luego del 5.º ciclo, el doctor llega a la conclusión de que era un problema refractario, una leucemia refractaria, y me dice, tenés aquí... O sea, era persistente o era Exactamente. resistente. Exactamente. Ujú. Entonces me dice, tenés que buscar una alternativa fuera del país. Ujú. Hubieron 2 opciones, México y Costa Rica. Por razones de frontera, de distancia, se tomó la decisión por parte del Seguro Social de ir a Costa Rica, Ajá. donde se me hicieron una serie de exámenes, entre ellos un examen de compatibilidad para posible trasplante de médula y también un examen genético donde se detectó un cromosoma Filadelfia, Ajá. es decir, una anomalía genética que gracias a Dios ya hoy no la tengo porque salió negativo, y el médico determinó allá en Costa Rica poder aplicar un tratamiento de primera generación llamado inmunoterapia o terapia dirigida. Ujú. Porque me dijo él lo siguiente, lo que pasa es que la quimioterapia te afecta células buenas y células malas. Claro. Entonces es como una bomba Ujú. atómica sin coordenada. En cambio, ya con este diagnóstico y con el resultado de este examen, yo ya sé qué tipo de tratamiento y medicación es la que voy a Iba a ser más utilizar. dirigido. Exactamente. Hermano Víctor, ¿cuál cree usted que fue el peor momento de la enfermedad? El punto donde usted se sintió, digamos, más afectado y su fe, fue como más confrontada. Bueno, para mí uno de los momentos más difíciles fue cuando él me dijo que era algo refractario y que prácticamente no había nada que hacer. Clínicamente hablando, después del tratamiento convencional, no había nada que hacer. Yo me solté en llanto, fue algo bastante difícil, algo complejo, porque uno siempre, después de Dios, tiene la esperanza también en el tratamiento. Ujú. Si bien es cierto, hay mucha gente que no ha podido vencer la batalla, pero hay mucha gente también que lo ha logrado, que lo ha superado. Así Por eso es. es que yo siempre trato de decir que no soy un sobreviviente, sino un superviviente. Ujú. Es decir, alguien que va más allá. Entonces, ese fue uno de los momentos más difíciles, y en ciertos periodos cuando tenía que estar en Costa Rica porque tuve que viajar solo, Ajá. debido pues al trabajo de mi esposa, ella tenía que cuidar a las niñas también. Ujú. Entonces, bueno, yo tuve que irme y eran espacios de 28 días a un mes. Claro, y eso hace que el peso sea más intenso Sí. todavía cuando uno no está con la familia. Hermano Víctor, ¿en qué momento sintió que el asunto empezó a revertirse? ¿Cuál fue el momento donde esa esperanza empezó a llegar y a manifestarse en su cuerpo? Bueno, cuando yo empiezo el primer ciclo en Costa Rica, o después del primer ciclo, Ujú. fue que yo ya empecé a sentir algo diferente.
sentí pues que la fuerza iban renovándose, porque previo a eso yo vivía prácticamente dormido todo el día. Era una sensación, hermano, de cansancio, especialmente después de los 2 o 3 días de los ciclos de quimioterapia, cansancio. Sí, doy gracias a Dios porque mire, durante todo este proceso yo nunca supe lo que era un vómito o una náusea. En mi caso solamente era el cansancio, el sueño y obviamente algunos efectos físicos como la pérdida del cabello, las cejas, la barba, las pestañas, literalmente todo el vello del cuerpo es afectado. Y también mi peso corporal. Entonces fue en ese momento donde después del primer ciclo de inmunoterapia yo empecé a sentir en el regreso a Nicaragua, que eran 15 días también, yo empecé a sentir el cambio. De hecho, ya en el segundo ciclo, allá en Costa Rica, los enfermeros no me reconocían, porque ya empezaron a ver el cabello, el peso también. ¿Cuánto tiempo había pasado del diagnóstico a ese momento que me está contando? Prácticamente había pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 9 meses. 9 meses. 9 meses, prácticamente un volver a nacer. Sí, una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento. A los 9 meses. Sí, no una casualidad. Y no era una casualidad tampoco que casi a los 40 años Dios me permitiera pasar por ese proceso. Un proceso en el cual yo decía, yo nunca... Sus 40 lo cumplió en el proceso de tratamiento. Y fue en Costa Rica ya. Fue llegando a Costa Rica, yo pasé mi cumpleaños ahí, pasé también Navidad. No pude ir a la promoción de mi hija mayor de secundaria, de primaria a secundaria, pero algo que habíamos hablado mi esposa y yo es que a veces es necesario sacrificar un poco de tiempo, ¿verdad? Como es el tiempo en familia, la compañía, pero después ver el resultado y los frutos que a la postre podríamos tener. ¿Cuánto tiempo después llegó la noticia de que el cáncer había sido totalmente revertido de su cuerpo, erradicado? Sí, lo que se conoce como remisión. Fue ya en el segundo ciclo de inmunoterapia, porque ya en el segundo ciclo, valga la redundancia, el doctor al final me realizó lo que es el aspirado de médula ósea y me continuaba aplicando lo que son inyecciones de quimioterapia llamada intratecal, ya que es un medicamento que protege lo que tiene que ver a nivel de meninges o médula espinal y también el líquido cefalorraquioideo, que va desde la médula espinal hasta el cerebro como una especie de protección. Luego de ese segundo ciclo, en el tercero, igual, después del ciclo, el aspirado de médula, posterior el cuarto, pero ya en el último, sale la médula ósea limpia, sangre periférica también, pero me dice el doctor que hay una leve infiltración en lo que tiene que ver la parte de la médula espinal a nivel de meninge. Entonces me dice, cuando yo regreso aquí a Nicaragua, bueno, a nivel de médula estás limpio, todo está bien, pero hay un mínimo residual de enfermedad, le llaman, mínimo residual. Entonces, para no correr riesgo es mejor que te sigan semanalmente lo que son las intratecales y luego te hagan un examen que se llama citometría de flujo. Gracias a Dios la semana pasada me hicieron el examen y salió negativo. Ya de hecho, pasado mañana, con el favor de Dios, yo me reintegro a mis labores y estoy alegre, contento, mi familia también. Gloria a Dios, mi hermano. Y es una bendición realmente poder compartir este testimonio, que lo vamos a estar profundizando también el día sábado 20 de abril, hermano. Vamos a estar aquí en la dirección que cita edificio Mina de Planes de Altamira, kilómetro 4, carretera Masaya, o del Tip Top 250 metros al oeste en la segunda planta. Excelente. ¿Cuál? Precisamente sobre eso quería comentarle, porque ahora que usted ha entendido el proceso de Dios y la presencia de Dios en esa situación, ahora se está dedicando a ir por muchas congregaciones compartiendo su testimonio. Ahí mencionó una fecha donde va a estar, pero en los lugares donde ha estado, ¿qué ha percibido de la gente cuando escuchan su testimonio? Obviamente, el tema del cáncer, no sé si es percepción mía, pero
he visto más incidencia de esa enfermedad, o al menos he escuchado más incidencia de esa enfermedad en gente cercana. Sí. ¿Y qué percepción ha tenido, qué recepción en las iglesias al momento de dar el testimonio? Sí, bueno, hemos tenido la oportunidad, mi esposa, mis hijas y yo, de visitar varias iglesias. De hecho, el día de ayer estuvimos en la 8ª iglesia Nazareno, allá por Las Mercedes, por el AMPM de La Subasta. Sí, también hemos tenido la oportunidad anteriormente de estar, estuvimos con la hermana Jael acá en Nexo y en otros medios de comunicación, como por ejemplo Radio Sandino, en algunos programas, algunas entrevistas, y siempre es el propósito principal glorificar a Dios, transmitir un mensaje espiritual, pero también un mensaje que vaya más allá de la teoría, que vaya a la práctica, que traiga consuelo, que traiga esperanza. De hecho, cuando yo fui al programa oncológico de salud integral, donde estuve siendo atendido aquí en Nicaragua, gracias a Dios, a través de mi seguro social y la institución, yo toqué la campana. La campana es un símbolo profético de libertad. La campana tiene una simbología espiritual incluso desde la Biblia. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento se ataban las campanas y eso reflejaba, si se escuchaba el ruido, de que ellos estaban vivos en el lugar santísimo. Cuando no sonaban las campanas, eso quería decir que el sacerdote había fallecido y tenían que sacarlo, porque llegaba a ser un anatema en el lugar santísimo. Pero desde el punto de vista oncológico y clínico, la campana simboliza eso, un anuncio de libertad del flagelo de la enfermedad. Y recuerdo que al final se me acercaron varias personas y una anciana como de unos 70 y pico de años y me dijo: gracias por ese mensaje, haga una oración por mí. Yo estoy empezando este tratamiento y tengo miedo, me dice. Me han dicho tantas cosas, que voy a quedar peloncita, que no voy a sobrevivir. Y yo le dije algo, como le digo a mucha gente: no tenga temor, confíe en Dios y usted acuda, como dicen, religiosamente, disciplinadamente, a cada consulta, a su tratamiento. Deje que Dios actúe y haga su parte y usted haga la suya. Porque mucha gente a veces, hermano Carlos, no tiene, o mejor dicho, tiene temor por tantas voces que se escuchan, tantos comentarios, tantas palabras o mensajes negativos. Pero hoy en día también se ha proliferado eso, producto también por lo que tiene que ver el estrés. Yo creo que también esta parte, el combatir enfermedades crónicas, tiene que ver mucho con la parte anímica y emocional y por la parte mental. Muchos hoy en día han implementado, además de la medicina tradicional, la medicina natural, no como un sustituyente, sino como un complemento. Pero han implementado también aspectos como la meditación, cambio de hábito alimenticio, buena hidratación también y sobre todas las cosas, la fe y una correcta relación con Dios. Ya hoy en día esa brecha entre ciencia y espiritualidad ya se ha achicado, se ha acortado y muchos especialistas incluso usan técnicas espirituales para poder combinarla con la recuperación del tratamiento tradicional de los pacientes oncológicos. Gloria a Dios, mi hermano. Amén. Hermano Víctor, muchas gracias. Hermano Carlos, un por placer haber estado con nosotros. Gracias a usted y gracias también a cada una de las personas que sintonizan el podcast Platicando con Carlos vía televisiva y vía formato radio. Así es. Gracias. Queridos amigos, estamos llegando al final del podcast Platicando con Carlos, este episodio número 24. La Biblia plantea una pregunta que está implícita en todo el libro de Job. Pregunta que se hicieron civilizaciones antiguas. En todo tiempo la gente se ha preguntado: ¿por qué tiene que haber sufrimiento? ¿Por qué los justos tienen que sufrir? Y quiere que le diga algo. Usted lee todo el libro de Job y Dios nunca da una respuesta a eso. Dios nunca dice por qué los justos sufren, pero sí Dios promete estar con los justos en medio de su sufrimiento. Al final yo espero que tanto usted como yo, como nuestro hermano Víctor lo ha hecho, podamos decir también como lo hizo Job: yo sé que mi Redentor vive y que en medio del polvo Él me va a levantar y yo voy a ver con mis ojos al Señor. Esperamos de verdad que este programa le haya traído consuelo,
esperanza y la conciencia clara de que Dios está con usted en medio de sus procesos difíciles. Un abrazo, que la pasen muy bien, nos encontramos hasta el próximo episodio. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo.